Continuamos con La Noche. Aunque el ébola fue detectado por primera vez en 1976 en Sudán y Zaire, actual República del Congo, la propagación del brote hoy no tiene precedentes. Es considerada la peor de la historia. Ante esta crisis, la Organización Mundial de la Salud consensuó como ético poner en marcha fármacos experimentales, aunque no esté comprobada su eficacia para potenciales tratamientos o prevención del ébola. Según la OMS, durante años de investigaciones ha habido resultados prometedores en ensayos con animales. El anuncio de la OMS coincidió con el primer fallecimiento que se registra de un europeo víctima del brote de ébola que azota a África Occidental, el sacerdote español Miguel Pajares. El Comité de Ética de la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de los denominados tratamientos experimentales en personas contagiadas por la enfermedad. Es ético ofrecer intervenciones de tratamientos potenciales o preventivos. Hay riesgos, pero según el panel, el criterio ético demanda ciertos lineamientos para tales provisiones o intervenciones. Entre ellas, la transparencia en todas las fases de cuidado. El visto bueno del comité de la OMS no solo incluye el suero experimental, también todos los productos con los que están siendo investigados, los posibles tratamientos para prevenir la infección o que potencien el sistema inmunológico. Por primera vez tenemos un espectro de tratamientos potenciales y vacunas que son una herramienta potente en el apoyo de nuestros esfuerzos para controlar el ébola. Sin embargo, mientras que la mayoría de estos tratamientos ha probado ser efectiva en primates no humanos, es decir, en los macacos rhesus, o al menos en la mayoría de ellos, ninguno de los tratamientos ha pasado por las pruebas en humanos necesarias para obtener una licencia que garantice su seguridad y efectividad. El uso de fármacos experimentales no deja de ser controvertido. La OMS insiste en la necesidad de establecer prioridades con criterios éticos para la aplicación de los productos. No obstante, hasta la fecha se ha suministrado el suero en desarrollo, conocido como SIDMAP, a 2 estadounidenses contagiados en Liberia, quienes permanecen bajo tratamiento en Atlanta y muestran signos de mejoría. Por supuesto, estábamos ansiosos, pero estamos aliviados de que estén bien y están en nuestro pensamiento. El sacerdote español que murió este martes en Madrid, luego de ser contagiado en territorio liberiano, también alcanzó a recibir el suero fabricado por la firma biofarmacéutica MAP de San Diego, California. Autoridades sanitarias del occidente de África han exigido igual tratamiento para sus ciudadanos infectados, cuya cifra ya llega a 1.848. Por ahora, solo 2 dosis del suero experimental serán enviadas desde Estados Unidos a Liberia. Los primeros beneficiados serían 2 médicos contagiados que ya firmaron la autorización para recibir el fármaco experimental, del que según sus fabricantes hay pocas existencias en el momento. Hemos estado haciendo esto por 11 años y hemos sido el único laboratorio que ha podido tener una imagen de la superficie molecular del virus del ébola y en qué punto los anticuerpos pueden combatirlo. Por eso nos convertimos en líderes de los equipos globales que trabajan en el análisis del virus y en la construcción de terapias para el ébola y otros virus. En Washington, D.C., señor Daniel Epstein, de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuándo van a empezar estos ensayos experimentales con estas potenciales vacunas para el ébola? No sabemos, pero yo diría que esto es como una pista de tangente, no pista falsa, pero una pista no tan importante como la pista de controlar el brote, porque no podemos esperar que lleguen fármacos, no podemos esperar que se desarrollen vacunas. Ya tenemos un brote grande de ébola en África. Está generando mucha ansiedad y temor en las poblaciones que no conocen la enfermedad, además de en otros países. Y me acaba de escribir mi colega que recién regresó de Liberia, donde cuenta que todavía tienen prácticas culturales que continúan allá y es una población donde 40% son analfabetos, viven en poblados aislados
y se mueven de un país al otro. Entonces, en estos países con sistemas de salud frágiles, sin recursos suficientes, aunque se han enviado más de 300 personas a los países afectados, no vamos a tener la infraestructura ni la capacidad de mandar miles de dosis de una vacuna o de un tratamiento experimental que todavía no existe. Sí. Necesitamos seguir con logística, vigilancia, manejar los casos, controlar la infección y salvar las vidas de las personas infectadas dentro de lo posible. Yo creo que esa es la parte mucho más importante en este momento que pensar en un fármaco disponible en algún futuro lejano. Y sobre esto quería preguntarle si hay suficientes existencias, al menos de este suero SMAP, que es el que más se ha utilizado o el que más se ha conocido, ya se ha aplicado en algunos pacientes como los 2 estadounidenses. ¿Y quién compraría estos fármacos? ¿El gobierno de los Estados Unidos o ustedes, la OMS? No sé, ustedes tendrían que preguntar a las farmacéuticas. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y yo creo que esto sería algo internacional que se arreglaría entre los ministerios de salud, la OMS, el CDC de Estados Unidos, que ha sido de un gran apoyo en este brote. Pero no es de lo que yo leí en la prensa, no existen muchas dosis y no existe mucha capacidad de producción, así que no tenemos la bala mágica, como dicen, para prevenir la expansión o la continuación de este brote de ébola. Tenemos que seguir con las medidas de salud pública conocidas. ¿Serían entonces para como una especie de intermediarios? Sí, en cualquier caso, este tipo de cosas se arreglan internacionalmente, hay instancias para hacerlo, no sería ningún problema en cuanto a comprar y llevar fármacos si existieran. El problema es que no existen y el problema es que necesitamos controlar el brote con las medidas que tenemos, que ya necesitamos bastante apoyo para seguir haciendo lo que sabemos hacer y la forma en que podemos controlar el brote. En Miami, médico Francisco Delgado, mientras se habla también de prevención y de identificación de casos, pues el hecho de abrir la posibilidad a vacunas experimentales ha generado muchas expectativas. Un paciente enfermo que le propongan usar una vacuna experimental y desesperado va a decir inmediatamente que sí. La pregunta es, ¿se está hablando genuinamente de salvar vidas con los desarrollos científicos que puedan haber de ahora en adelante o hay un negocio también detrás de esto? Bueno, las farmacéuticas son entidades privadas que tienen sus negocios como siempre, pero en situaciones como esta, ellas están dedicadas y deben resolver o ayudar a la humanidad. Por lo tanto, no creo que ponga por delante la parte del negocio delante de las vidas y de la situación que se encuentra esta parte de África y en general de todos. Las vacunas no van a estar disponibles todavía y además tampoco se pudiera vacunar a personas que están padeciendo la enfermedad. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es acelerar este tipo de tratamiento experimental, que es el CIMAP, que es la nueva, vamos a decir, medicamento, que no son más que anticuerpos que se ha podido se han podido sacar de estos ratones que están en contacto con el virus y entonces usarlos sin una seguridad todavía, porque realmente para usted llevar un tratamiento o un medicamento ya a los seres humanos en cantidades importantes, pues tiene que haber una seguridad y unos estudios que empiezan primero por animales y después se van a llevar a los seres humanos. Por lo tanto, esto ha sido un tratamiento, vamos a decir, apresurado por la necesidad de que 2 estadounidenses vinieron para este país. Y no creo que todavía este medicamento está para producirlos en grandes cantidades. De todas formas, supongo que si esto continúa, como realmente ya tenemos el peligro inminente, esta farmacéutica y otras van a producir estos tipos de medicamentos en grandes cantidades porque es la necesidad y es un peligro que tiene la raza humana en estos momentos.
En Ciudad de México, Henry Rodríguez, coordinador de Médicos Sin Fronteras, ¿qué piensa usted de esto y su gente que está justamente en el área, en el África Occidental, sobre la posibilidad de que se llegue a comprar este suero experimental para ser repartido y quién tenga el control de cómo y a quiénes se les va a entregar? Bueno, yo creo que es poco realista pensar que vamos a tener un suero disponible en el corto plazo y que va a ser algo que sea una medida efectiva para allá. Probablemente para un mediano o largo plazo pues está muy bien si se experimenta y se logra demostrar que realmente es un tratamiento efectivo. De acuerdo con la observación del señor Daniel, que dice que hay que invertir mucho más en educación, en formar al staff médico de los centros de salud, en dar insumos, en mandar más epidemiólogos, en hacer el seguimiento de los pacientes y en tratar de, con las medidas que tenemos actuales disponibles, frenar el brote como se ha hecho en otras ocasiones, teniendo en cuenta que este es mucho más grande y mucho más, bueno, que está fuera de control, pero realmente no parece algo realista para pensar ni en una vacuna ni en un tratamiento masivo para 3 o 4 o más países. A propósito del tema de hoy, le seguimos preguntando a nuestros televidentes, ¿cree usted que la comunidad internacional ha respondido eficazmente al brote de ébola que hoy amenaza al mundo? Los invitamos a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Ignacio Gutiérrez nos escribe, absolutamente no, nos ha tomado de sorpresa y la omisión puede traducirse en una pérdida inexplicable de tiempo. También escribe Gonzalo Pérez, si el riesgo no fuera para países desarrollados, la respuesta al ébola sería más eficaz. Y también escribe Alejandro Eduardo y dice, la verdad en el tema del ébola sucederá lo mismo que con todo, un negocio por la venta de las vacunas. Vamos a hacer una pausa y al regresar miraremos la reacción de la comunidad internacional, países que vigilan sus fronteras, que cancelan vuelos con África para evitar que el ébola llegue a sus territorios. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.